Hola a todos, hoy voy a comentarles acerca de pues lo que nosotros conocemos como máquinas de estado, que pues en su digamos explicación más básica nosotros pues la podemos relacionar con lo que se conoce como los contadores síncronos. Los contadores síncronos pues básicamente son, como recordarán ustedes, elementos que se pueden construir a través de flip-flops, ¿cierto? En el video anterior pues yo expliqué un poco acerca de los contadores asíncronos, pero la gran diferencia con esos contadores síncronos es que nosotros ahora la señal de reloj que tenemos pues la vamos a ingresar de la misma manera a cada uno de los flip-flops o elementos que nosotros tengamos allí. Entonces esto puede ser, no sé, el flip-flop 1, flip-flop 2, flip-flop 3. Miren que esto aquí es independiente de, por ejemplo, si yo tengo un flip-flop JK, ¿cierto? Es decir, que todo lo haya construido con flip-flops tipo JK o que sea un flip-flop tipo D y así sucesivamente. La gran diferencia es esta, ¿no? Entonces la señal de reloj ingresa de la misma manera a cada uno de los elementos que nosotros tenemos, flip-flop en este caso de nuestro sistema. Comparado con los flip-flops, con los contadores asíncronos, nosotros en los contadores asíncronos lo que hacíamos es que la señal de reloj la ingresábamos a una de las etapas y la salida de una de esas etapas la usábamos como entrada de señal de reloj a la siguiente y así sucesivamente. Uno de los inconvenientes que pues nosotros podemos tener allí pues básicamente es que ese tipo de conexión pues nos permiten hacer un conteo. Si nosotros estamos hablando de contador y decimos son 3 bits, por ejemplo, como en este caso, pues nosotros decimos pues con 3 bits pues yo puedo contar desde 00 hasta 111, y en este caso pues ese tipo de contadores pues me permiten hacer ese conteo exactamente para todas las posibles combinaciones de ese número de bits, y una vez termine este conteo pues lo que hace es que se reinicia o se recicla, y en este caso pues vuelve e inicia el conteo, ¿de acuerdo? Con el concepto de máquinas de estado nosotros podríamos pensar entonces que mediante un contador síncrono pudiésemos desarrollar un conteo que no específicamente siga el mismo orden, o que por ejemplo se resetee a partir de un cierto valor. En este caso pues lo que yo quiero es que miremos un ejemplo pues bastante sencillo, que normalmente pues es el que aparece en casi todos los libros. Entonces yo podría tener un contador. Supongamos que vamos a mirar este ejercicio. Entonces tengo un contador en el cual pues tengo o quiero que se desarrollen el siguiente conteo. Entonces 000, 001, 010, por acá 011, después 100, y que el conteo se haga en esta dirección. Entonces eso es que tengo 000, en este caso pues son 3 bits lo que voy a contar. Entonces 0000, después 001, 010, 011, 100, y lo que quiero es que los otros estados, cuando llegue a caer en ellos, pues simplemente retornen al estado inicial, que en este caso pues es, yo podría decir esto es 101, pues simplemente vuelva al estado inicial, 110 también que vuelva al estado inicial, y 111 pues que regrese al estado inicial, que en este caso es 000. Entonces miren que el conteo nosotros lo estamos haciendo 000, 001, 010, 011, 0, 011, perdón, 100 en este caso, ¿listo? Entonces nosotros estamos haciendo conteo normal hasta aquí, pero a partir de acá nosotros lo que tenemos es que el siguiente valor al que nosotros deberíamos ir pues es 000, y vuelvo a inicio 001, así hasta llegar a 100 y nuevamente 000. ¿Listo? Ese es un poco parte del conteo que nosotros queremos desarrollar, y pues en este caso nos viene muy bien utilizar un contador síncrono, porque pues nos permite hacer estas transiciones de acá. Esto que yo hice acá es lo que se conoce como un diagrama de estado. Entonces cuando nosotros vamos a hacer una máquina de estados pues tenemos que pensar en hacer varios elementos o de incluir varios elementos. Uno de esos es lo que se conoce como el diagrama de estado, que pues se representa mediante estos círculos, en los cuales pues yo lo que voy a decir es los estados en los que me encuentro o en los que se encuentra mi sistema.
Entonces piensen que si esto es un contador, pues estar en el estado 000 implica estar contando, estar arrancando el contador y por tanto, pues digamos eso es un estado. Cambiar a otro estado es cambiar en este caso al conteo, incrementar en 1 y en este caso pues es estar en 001, después a 010 y así sucesivamente. Es decir, cada uno de estos elementos pues es un estado de mi sistema. Otra cosa importante aquí es que mediante estas flechas yo puedo dar la dirección de cómo estoy haciendo mi diseño. Entonces miren que por ejemplo sería muy diferente si yo ahora la dirección no la doy, en este caso la di en el sentido de las manecillas del reloj, pero yo hubiese podido definirlo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y entonces el conteo no pudiese haber sido, por ejemplo, ir de 00 a 01, sino por ejemplo que yo vaya de 000 a 100, a 011 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto es importante porque, pues además de definirme la dirección, también me está definiendo cuánto me voy a demorar en transiciones entre cada uno de los estados. Y es que este elemento de acá, cada una de estas flechas, pues básicamente lo que me define es un cambio de la señal de reloj. Es decir, este es un estado de acá, cuando ocurra una transición en la señal del reloj, yo voy a hacer un cambio al siguiente estado y así sucesivamente. Eso quiere decir que para poder desarrollar esto, si ustedes se dan cuenta, yo necesito una transición 2, 3, 4, 5 para poder reciclar nuevamente o volver al estado inicial. ¿Listo? Entonces eso en esencia pues es lo que me permite poder realizar la secuencia en este caso. Una vez hayamos diligenciado la tabla de la verdad, entonces en este caso pues les muestro nuevamente, aquí tengo el estado presente, tengo el estado siguiente y tengo las combinaciones de J y K para cada una de estas variables que yo quería almacenar acá. Entonces digamos que esto, pues de alguna manera yo también podría nombrarlo y decir, vea, esta variable de acá la voy a llamar C, esta la llamo B y esta la llamo A. ¿Listo? Simplemente por ponerle unos nombres, C, B y A. Y acá esto me va a representar A de T más 1, es decir, del estado siguiente. Esto va a ser B de T más 1, que es del estado siguiente. Y esto va a ser C de T más 1. ¿Listo? Entonces ahora lo que sigue es, bueno, ¿y cómo lo implemento? Entonces tengo varias alternativas. Aquí en este caso, como yo ya logré obtener estos elementos de acá, pues lo que tengo acá es la descripción de qué debería yo ingresar por J y K para poder tener este funcionamiento de este circuito. Sin embargo, si yo no quisiera hacer la descripción circuital, sino simplemente poder hacer la implementación mediante software, mediante algún programa, pues lo que tengo que hacer es basar o tratar de revisar pues cómo son esos cambios que yo quiero hacer acá, ¿no? Y entonces es yo definir para mi estado cuáles son las, digamos, las salidas. En este caso pues es lo que quiero representar, en este caso pues que me cuente 000 o que me muestre el estado inicial 000 y que cada vez que yo haga un cambio en la transición de reloj, pues entonces simplemente pase al siguiente estado y pues vaya haciendo el conteo de esa manera. ¿Listo? Entonces para ese caso pues en programación pues hay muchas herramientas, entre eso pues es la forma como yo lo programe para poder definir que si estoy en el estado inicial, por ejemplo, y llega un ciclo o un pulso de la señal de reloj, entonces pase de contar de 000 a 001 y así sucesivamente. ¿Listo? Este es el caso más sencillo porque pues digamos que acá las transiciones se hacen a través de la señal de reloj y no a través de variables externas. ¿De acuerdo? Que eso lo veremos en un ejemplo posterior. Entonces, en nuestro caso, acá, si queremos hacer la descripción circuital, pues tendríamos que haber hecho esto de acá, que es precisamente mirar cuál es la combinación para este tipo de flip-flop. En este caso es el flip-flop JK. Y pues lo que tengo que hacer ahora es, pues obviamente, definir qué es lo que voy a ingresar por J y qué es lo que voy a ingresar por K. Para poder hacer eso, pues entonces yo lo que puedo hacer ya es directamente obtener la función que me describe cada uno de los elementos que yo ingresaría por J, por K, pues en este caso J2, K2, J1, K1, J0, K0. Es decir, me interesa saber qué debo ingresar por J2, qué debo ingresar por K2, qué debo ingresar por J1, qué debo ingresar por K1, por J0 y K0. Y esto pues básicamente lo escribo a través de funciones. ¿Listo? Es una descripción de una función en términos de las variables, que en este caso pues nuestras variables o el dominio pues van a ser
precisamente C, B y A. Entonces nosotros acá lo que haremos es que para cada una de estas, por ejemplo, yo voy a tomar como ejemplo J2. Vamos a suponer que tengo J2 acá. J2 es el que quiero hallar y por tanto pues yo puedo construir un mapa de Carnot donde relacione pues las variables que a mí me interesan. En este caso las variables que me interesan son las variables del dominio, que va a ser C, B y A. Entonces yo puedo decir, vea, si yo pongo aquí C, B y esto es A, ¿cierto? Pues ya sabemos que aquí las combinaciones pueden ser 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y aquí para A puede ser 0 o 1. ¿De acuerdo? Entonces, para poder desarrollarlo, pues yo lo que tengo que pensar es cómo traslado esta información que tengo en esta tabla a esta parte de acá. Y eso es muy sencillo, pues porque para poder hallar J2, mire que a mí solo me interesa esta columna de acá, ¿cierto? Esta columna de acá. Entonces, solamente reviso esta columna de acá y la relaciono con mis variables de entrada. ¿Eso qué es? Pues que si tengo, por ejemplo, la combinación 0, 0, 0, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con J2? En este caso J2 vale 0. Entonces me voy a mi mapa de Carnot y digo, vea, si es 0, 0, 0, ¿cierto? Pues el valor de J2 en este caso es 0. Hago lo mismo con los otros. Si es 0, 0, 1, ¿cierto? Como en este caso, 0, 0, 1, pues el valor de J2 en este caso es 0. Entonces voy en 0, 0, 1, ¿cierto? El valor de J2 es 0. Después voy para el siguiente, que sería 0,10. 0,10 en este caso el valor de J2 es 0. Pues nuevamente lo incluyo acá en mi tabla. El siguiente sería 0,11. Miren que aquí el valor de J2 sí es 1. Entonces 0,11 pues lo ubico acá, que sería 0,11. Y en este caso pues es 1 acá para J2. Y miren que los demás valores para nuestro caso valen X, ¿cierto? Que son condiciones no importa. Lo que quiere decir es que pues aquí en nuestra tabla el resto de combinaciones, que en este caso sería esto de acá y estas dos de acá, pues van a valer no importa. Entonces ahora pues ¿qué debería hacer yo? Pues la idea es que podamos o se puede hacer la simplificación pues para encontrar la función que describe a J2. ¿Listo? Entonces, en este caso, miren que lo que yo podría hacer es que si tengo un 1 acá, ¿cierto? Pues lo que voy a hacer es que voy a agrupar. ¿Listo? Y para poder hacer esa agrupación, en este caso ese J2, miren que si yo lo definí la variable aquí como C, ¿cierto? Si yo hice la definición de la variable como C acá, pues ese J2 es lo mismo que si fuera JC, ¿no? Para que lo tengamos presente. Aquí esto es JC, KC, esto es JB, K sub B, y esto es JA, K sub A. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí a la simplificación, pues como yo tengo un 1 acá, y puedo utilizar estas condiciones, no importa, la idea es que trate de mirar cómo debería agruparlo pues para poder obtener esa simplificación. Entonces para poderlo hacer, pues en este caso miren que yo podría tomar este 1, ¿cierto? Y agruparlo con esta X. Acuérdense que no puedo agrupar 3, en este caso agruparía 2. Y aquí tengo un 0, pues no puedo agrupar 4 tampoco, ¿no? Entonces agruparía esto. ¿Esto qué me da? Esto me da que J2, que para nuestro caso es JC, ¿listo? Va a valer que aquí está cambiando C, entonces en este caso pues no lo tendría en cuenta. Se mantiene B, entonces esto es B y está en 1, por tanto es B sin negar. Y aquí me mantengo constante en A sin negar, entonces esto va a ser B por A. ¿Listo? Entonces tengo que JC va a ser igual a B por A. Si quiero hacer el de KB, pues entonces, perdón, el de KC, en este caso, pues lo que tengo que hacer es mirar esta columna de acá y tengo que hacer un mapa de Carnot para esta columna de acá, uno para esta, uno para esta, uno para este y otro para este. ¿Listo? Eso, digamos, es en esencia lo que tendría que hacer yo para poder encontrar las funciones. Yo aquí pues ya tengo el resultado de esas funciones y lo que tenemos es que, por ejemplo, JA es igual a C negado, K es igual a 1, JB es igual a C negado por A, KB es igual a C más A,
JC es igual a B por A, KC es igual a 1. Esto en últimas, ¿qué es? Pues que si yo voy a diseñar o a desarrollar el circuito, pues lo que yo ya sé es que voy a tener 3 flip-flops, ¿cierto? Entonces voy a dibujarlos acá, en los cuales pues yo sé ya algunas cosas. La primera es que pues uno de ellos, por ejemplo, se va a llamar JC K sub C, otro será JB KB y otro será JA K sub A. ¿Listo? También sé de esto que hay una entrada que va a ser común, que va a ser la señal de reloj. Entonces esta señal de reloj tendré que ingresarla de la misma manera a los 3 flip-flops. Esto es lo que hace que el circuito sea de tipo síncrono. ¿Listo? Y también sé que por aquí va a aparecer una salida, digamos QC, esto es QB y esto es QA. ¿Cómo lo organizo? Pues muy sencillo. Entonces miren que aquí me dicen, por ejemplo, que a KA, K sub A, yo debo ingresar un 1. Entonces en este caso, pues yo por acá lo que estoy haciendo es ingresar 5 voltios o un 1, lo que sea equivalente a un 1, lógico para ese tipo de tecnología que esté trabajando. También sé que para K sub C debo ingresar un 1. Entonces yo simplemente aquí voy a hacer el dibujo de los 5 voltios. ¿Listo? Y tengo que mirar el resto de cosas cómo las voy a conectar. Entonces miren que en este caso, por ejemplo, yo tengo que decir, este ya lo definí, este ya lo definí acá. Para poder hacer, pensemos en este, en JA. JA le ingresa C negado. C negado, ¿qué va a hacer? Pues si nuestros estados son, acuérdense que nosotros decíamos que teníamos C, B y A. Eso quiere decir que si tengo el número 000, pues este corresponde a C, este corresponde a B y este corresponde a A. ¿Listo? Entonces, lo que estoy diciendo es que esto es C negado, o lo que es lo mismo es como si yo tuviese o tomase QC negado. ¿Listo? Entonces, para ir a JA, pues lo que hago es que aquí yo tengo QC negado, que ya tengo directamente esa salida. Entonces simplemente me la traigo para acá y la conecto a JA. Entonces con eso también ya tendría QC negado. Para JB miren que es C negado por A, o lo que es lo mismo. Esto es QC negado, ¿cierto? Que se multiplica a A, que en este caso pues va a ser QA. Entonces, JB es QC negado. Entonces a ver si lo hacemos aquí en otro color. Entonces lo que ingresa aquí a JB pues va a ser, ¿cierto? Una compuerta AND a la que le va a ingresar QC negado, que en este caso es este de acá. Entonces QC negado, pero también le va a ingresar QA. Entonces QA lo tengo por aquí, entonces simplemente me lo traigo y lo ingreso aquí a la compuerta. Y eso es lo que le entraría a JB, que es este de acá. KB también, entonces miren que es, en este caso, K sub B va a ser C más A, o lo que es lo mismo, QC más QA. QC más QA, pues es tomar este de acá y tomar este de acá. Entonces lo mismo, yo aquí ya no utilizo una compuerta AND, sino que voy a utilizar una compuerta OR. Entonces yo podría tener acá una compuerta OR, ¿cierto? Que ingrese a KB, pero que por un lado tenga la señal que viene de QC y que además le sume lo que viene de Q sub A. ¿Listo? Y entonces eso es lo que ingresaría a KB. Entonces ya tengo JA, KA, JB, KB y tengo de el tercer flip-flop, tengo KC, que en este caso pues está a 1 y me falta J sub C o JC, que en este caso es B por A. O lo que es lo mismo, tomar la salida de B y hacerle una AND con la salida de A. Para poder hacer eso, entonces aquí lo que tendremos que hacer pues será que voy a tomar una compuerta AND también, que pondré aquí a la entrada de JC, donde voy a ingresar por un lado entonces
la salida de Q sub B. Entonces en este caso me lo va a traer acá. Listo. La ingreso por un lado. Y por el otro lado voy a tomar la señal de Q sub A. Como tengo Q sub A aquí, pues entonces voy a aprovechar y me la traigo por acá. Y le ingreso a esta compuerta AND. Y de esta manera, digamos que yo tendría mi máquina de estados, mi contador síncrono, que me permite realizar la secuencia que nosotros habíamos definido. ¿De acuerdo? Aquí, si yo quisiera visualizarlo, pues tengo que considerar que las salidas pues formalmente son QC, QB y QA, que serían las tres, digamos, salidas que nosotros tendríamos que verificar. Bueno, ahora procedemos a hacer la simulación del circuito que hemos diseñado. En este caso, como verán, pues lo que yo tengo es que pues hemos incluido los tres flip-flops correspondiente a los 3 bits que queremos almacenar, en nuestro caso en la máquina de estados, correspondiente a ese contador, y también he incluido la señal de reloj que, como ustedes se darán cuenta, pues ingresa de la misma manera a los flip-flops. Adicionalmente, pues he hecho la conexión de las compuertas tal cual como nos surgió o nos obtuvimos en el diseño. Y ahora lo que vamos a ver es que efectivamente pues esté realizando el conteo. Entonces voy a parar aquí la simulación. Y lo que quiero mostrarles acá es que pues en la parte inferior yo he incluido la señal de reloj, que es esa que tenemos acá. Pues la he puesto de 1 Hz para permitir para darme facilidad en la visualización, pero pues lo que me interesa acá es que nosotros miremos que efectivamente hace el conteo. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros estábamos contando desde 000 hasta 100 y después se supone que el conteo se reinicia, ¿no? Entonces, si lo vemos acá, esto es 000, aquí estamos con 00, aquí en el siguiente pulso o flanco de la señal de reloj hacemos el conteo a 001, en el siguiente sería 010, en el siguiente sería 011, en el siguiente sería 100, y a partir de acá se supone que nosotros lo que estamos haciendo es volviendo a cero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el siguiente pulso de la señal de reloj tenemos 000 y volvemos a iniciar el conteo 001, 010, 011 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Espero hayan podido entender bien cómo es este diseño. Nosotros podemos hacer incluso que este conteo no sea necesariamente secuencial, sino que pues salte de acuerdo a las necesidades que nosotros requiramos, pero para eso pues hay que definirlo en el diagrama de transición de estados y la tabla de transición de estados. Gracias.